Buenos días, sus señorías. Espero que estéis bien. Estos días de silencio tienen que ver primero con que estoy emocionado con lo que estoy haciendo y no tengo tiempo de hacer vídeos. Segundo, la Feria de Albacete. Maravillosa cuestión que no podéis perder de ninguna manera y que los que ya llevamos a las espaldas 65 ferias decimos, mira, que los jóvenes disfruten. Y un viaje que hemos hecho a ver a mi hijo, el que vive en Benidorm. ¡Ah, Benidorm! Está todo lleno de kiddies borrachos, pero no se lo digáis a nadie. Bien, pasado todo eso, iniciado el curso y el año como Dios manda en septiembre, hoy os traigo un vídeo sobre el viejo querido y muchas veces olvidado drag and drop. La técnica de pinchar, arrastrar y soltar. Gambas dispone de drag and drop y no sé si lo conocéis o no. Aquí os traigo una técnica que a mí me encanta, es como utilizo siempre drag and drop y que os le he dividido, a ver que me quite de en medio, que veáis. Sí. Como veis hay tres formularios, el Fmin, Fmin1, Fmin2, según complejidad. Aquí lo que queremos es un grid view y pinchamos los ítems, bueno, os lo muestro. Pinchamos los ítems, le creamos 20 filas y esto es un tesaria. Pinchando, arrastrando, veis que sale la manita. Aquí el prohibido porque no puedes hacer drop ahí. Y aquí sí, aquí se pone y nos pega el texto que estemos aquí. Bien, ¿eso es sencillo de hacer? Sencillísimo. Dos líneas de código, ahora os lo enseño. La cuestión es, cosas que os tengo que decir. Estoy utilizando ahora mismo Qt. Qt y GTK aquí se comportan de manera ligeramente distinta. GTK lo hace más bonito, todo se ha dicho, pero también me da otros problemas. Y Qt me da menos problemas, aunque da algunos, lo veréis, pero es más escueto. Lo que quiero conseguir es el control yo, marcarlo yo, no Qt ni GTK en su aspecto, en maneras y modos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, primero os lo voy a mostrar con Qt. Le decimos propiedades, componentes, no con Qt, no con GTK. Este es el Qt, se lo quito y le pongo el GTK3, OK. Y aquí, si os acordáis ahora mismo, esto cuando pulsábamos y arrastrábamos, salía solo la manita. GTK nos mete un iconillo que, bueno, que dice que estamos copiando texto. Soltamos y ya está. Ahí funciona igual, no hay problema. El funcionamiento, me refiero. La capacidad de meter aquí lo que se ha soltado lo hace esta propiedad que tienen los controles. No sé si todos o algunos, pero vamos, este lo tiene. Problema, pues con Qt me vuelvo a él, que es mi preferencia. Lo podéis hacer con cualquiera, evidentemente. El problema es que con Qt, donde estás corazón, mi Qt tan valdría, pero a mí me gusta, porque como no tengo el 4, directamente Qt5. Ok. El problema es que aquí también dice que drop y también dice que es cierto, si es falso no admite drops, pero si no se lo dices en el código, pareciera que no hace caso. Con el Qt, ¿veis? No se pueden hacer drops. ¿Eso por qué es? Pues seguramente porque el Qt por defecto, esa propiedad la tiene a nulo. Y en tanto que GTK por defecto la tiene a falso o a cierto. Y al decir el IDE que es cierto, pues eso me lo he encontrado a veces en controles hechos por mí, donde tú estableces una propiedad y al definirla le dices si el tal es igual a cierto. Si luego, y eso en el IDE te aparece la casilla cierto, pero si no se lo estableces al control de verdad, aunque en el IDE aparezca, en el control no es cierto. Sea como sea, aquí os lo he puesto en las estas, con Qt hay que especificarlo así.
¿Qué necesitamos para hacer el drag? Pues sobre GR, que es como llamado al grid view, por ahorrar teclas, este se llama TA1, pues sobre el GR, que es el grid view, el evento mouse drag. Este evento, esto de hecho no hace ni falta, solo tenemos que crear a la clase drag del propio grid view, decirle qué texto queremos y qué tipo de drag es. Le decimos que queremos en donde estemos situados, o sea, el row y en la columna, el texto y que es texto HTML. Y ya está, con eso ya está hecho el drag. Y el drop, simplemente le decimos que en los datos que traiga el drag se los sume al texto del textarea. Como veis, funciona muy bien. Ahora que sí le hemos dicho que el drop es cierto, el textarea este nos admite lo del pinchar y arrastrar. ¿Ok? Vale. Esto es lo más simple y lo más elemental. Si ahora esto lo hago con el botón derecho, me hace lo mismo. Y eso puede que no me guste, porque puede ocurrir, veis, aquí tengo otro con el botón central, la rueda, usándola como botón. Eso puede ocurrir que queráis reservar el botón derecho para otras cosas. Por eso le añadí esta línea para que solo funcione si ahora pulso el botón derecho y arrastro, no pasa nada. Bien, esta es la parte más simple. Ahora, GTK nos ha dado una pista de que si vamos a poner esto como clase de inicio, de que se le puede poner un iconito. Entonces, ¿qué iconito queremos? Pues pensad un momento. A ver, aquí vamos a ejecutar, aunque le he quitado correr esta clase. Pensadlo un momento. Aquí tenemos un texto que tiene lo que sea y necesita que seleccionemos algo de esto. Cuando yo pincho y arrastro, ¿qué me gustaría a mí ver aquí? Pues me gustaría ver lo que he pinchado y arrastrado. Es decir, esta es la fila 12. ¿Cómo lo hacemos? Pues sencillo y complejo al mismo tiempo. Lo que hemos hecho es este proyecto, lo hemos enlazado con la clase GBDesktop, este de aquí. Perdón, el componente. Este componente, entre las cosas que tiene dentro de la clase desktop, que amplía la clase desktop por defecto, es el evento screenshot. Este nos da una captura de la pantalla. Total, si no decimos nada, o sea, el print screen de toda la vida, o parcial si se lo decimos. Bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues abrir código. Aquí lo que vamos a hacer es, declaramos en el mouseDrag, que antes era solo la línea de abajo, bueno, y la comprobación del botón izquierdo. Aquí declaramos 4 variables que nos den dónde empieza a nivel de pantalla global, no a nivel... Ya sabéis que la X y la Y de los controles casi siempre por defecto son la posición relativa al contenedor. O sea, si esto está dentro de un panel, nos daría la posición relativa al panel. En este caso nos daría una Y pequeñita de 10 o así. Bueno, tenemos aquí 344 y 16. Esa sería la posición relativa a su contenedor, que es el formulario. Pero también existen las posiciones absolutas, screen X, screen Y, que nos da la posición del elemento que estamos usando dentro de la planta. Perdón, dentro de la pantalla global. Se me ha olvidado quitar a los nietos. No pasa. Lo que hacemos es, en estas variables, n de número X, número Y, número W, que es la anchura, y número H. X e Y son las posiciones totales de la X en horizontal y en vertical, al que sumamos en qué línea estamos multiplicado por la altura de las líneas. Es decir, en vertical lo tenemos aquí. Si estuviésemos en la línea 10, vamos a poner, y suponiendo que cada línea fueran 24
24 píxeles, no sé exactamente cuánto tiene, pues sería el 16 este que hemos visto, el I, no, este es el I, que son 16, más 24 por 10. Esa sería la ubicación donde queremos empezar y el horizontal es la misma, porque no hemos definido cabeceras verticales, ni esto solo tiene una columna, sino el cálculo sería más complejo. Pero bueno, lo que hacemos es encontrar dónde está el ratón, dónde queremos empezar a... Perdón, el ratón no. Dónde queremos empezar la copia y luego cuánto, el ancho y el alto. El ancho, como solo hay una columna, esta es la que estamos pinchando. Si no, sería otro cálculo distinto, si hubiera más. Se podría perfectamente también, pero bueno, para hacerlo simple solo he puesto una columna. Entonces el ancho de la columna y la altura de las filas que tiene el grid view. Y con estos datos lo que hacemos es en la variable pic, que es un picture, le tomamos del desktop, que se me cuelan mensajes. Del desktop tomamos señor, ¿y cómo puedo yo ahora, aquí a medio vídeo, hacerle que se calle? No puedo. Porque el pipún es el teléfono y el ese. Es que aún soy novato, comprendedme. Y me perdió y todo. O sea, teníamos los parámetros de dónde, con qué ancho y con qué altura, y con el desktop screenshot sacamos esa imagen. Se la asignamos en la propiedad icon al drag y esto lo voy a quitar de momento para que veáis cómo queda. Hemos cogido la fila, antes he dicho de ejemplo la fila 10. Si ahora hago el drag, me va a coger esta imagen que la he cogido del screenshot, la tengo en la variable pic y esta es la que se asocia al drag. Hemos mejorado mucho el tema. Ahora ya sé qué es exactamente lo que le estoy copiando a esto. Imaginad que fuera un fichero, pues en vez de coger esto, podríamos coger el path del fichero y al soltarlo aquí, lo que haríamos sería es con ese path leerlo del disco y abrirlo y demás, ¿no? O sea, sería mucho más bonito, pero ya sé lo que estoy poniendo, que es lo que me interesaba. Vale. Cosa que no me gusta, pues no me gusta que lo que estoy arrastrando esté detrás del ratón. Queda mucho más elegante si pudiéramos arrastrarlo desde donde le pincho. Si pincho en el 2, pues que la manita estuviese en el 2. Es como más natural. Y eso lo conseguimos con estas dos propiedades. Uy, con esas dos propiedades. Además de la propiedad icono, tenemos icon X, icon Y, que lo podéis traducir como el offset que le queremos dar al icono respecto a dónde está el ratón. Si hacemos esto en la fila 10, como veis ahora, lo muevo como si fuera un papelillo. Si lo hago desde fuera, se mueve desde fuera. Y si lo hago desde el inicio, se hace desde el inicio. Simplemente he averiguado dónde está el punto donde estamos. En I es la mitad de la fila, de la altura de la fila. Recordad, NH es la altura de la fila, pues la altura de la fila partida por 2 es el offset hacia abajo que quiero darle a la imagen. Y en horizontal es el ancho menos la posición del ratón. Y con eso, como veis, el movimiento es como más natural. Ahora, ¿cuál es el problema? Imaginad que tenemos aquí la fila 8, la fila 12 y la fila 14 y quiero insertar en algún punto la fila 18. Pero cada vez que lo acerco no veo, no sé dónde lo estoy poniendo. Estoy en la 8, estoy en la 12, me tapa. Y eso teniendo en cuenta que estoy moviendo cositas pequeñas. Imaginad que esto fueran imágenes o fueran filas más altas, entonces la cosa es que me tapo yo mismo donde lo quiero poner.
O imaginad que lo que quisiera fuera eso, insertar aquí una fila en medio. Entonces, bien, ¿cómo puedo evitar eso de que yo solo me tape lo que estoy poniendo? Pues ahí vamos a la tercera parte, que es la más interesante. Clase de inicio es la misma, pero lo que está claro que tenemos que hacer es hacer la imagencilla que llevamos transparente. Eso no se puede hacer con un picture, hay que hacerlo con una imagen. Aquí tenéis IMG as imagen, en tanto que en el otro era pic as picture. ¿Por qué una imagen y no un picture? Porque los pictures son imágenes que ya residen en la memoria gráfica, que son más rápidas de leer y escribir, pero ya están, por decirlo así, cerradas. Son lo que hay y se acabó. En tanto que la imagen está en memoria y se puede modificar. La clase imagen tiene un montón de cosas que podemos hacer con ella. No es el motivo de este vídeo, salvo esto. El mecanismo, el mismo. Averiguamos las posiciones que queremos y en lugar de tomar desktop screenshot directamente, tomamos desktop screenshot imagen. Esto hace que o sea, que el picture, que es lo que devuelve desktop screenshot, tiene una propiedad imagen, que nos devuelve una imagen de ese picture en lugar de la almacenamos aquí la imagen, le cambiamos con no sé si llamarlo método, porque realmente no lo es. O sea, si aquí decimos imagen opacity 0,5 a secas, no hacemos nada. Luego la imagen tiene que tener, se le asigna el derivado de su propio método, no sé cómo se llama eso, método raro. Pero bueno, opacidad al 0,5. 1 es totalmente opaco y 0 totalmente transparente. A mitad y mitad. Después lo que hacemos es como icono, igual que el picture tiene la propiedad imagen, la imagen tiene la propiedad picture y le devolvemos un picture como icono. Los mismos cálculos que antes y ya está. ¿Cómo queda esto? Pues queda así. ¡Tachán! Mira qué bonito. Ahora sí veo cuando cuele cosas dónde voy a soltar exactamente el ratoncillo. Ok, como veis, es el casamiento, como dicen los de los restaurantes, el maridaje entre la clase extendida de desktop, del componente GB desktop, y el drag and drop. Y os permite ir totalmente chulos en vuestras programas haciendo esas cosas tan bonitas que a todo el mundo le gustan y envidian del JavaScript y cosas de esas. Eso es todo lo que os iba a contar. Espero que no me haya salido muy largo, que sea bonito y que si venís por Albacete, hacedlo entre el 7 y el 17 para ver la feria. Y si no venís por Albacete, pues bueno, ir a las ferias que tengáis cerca cuando ocurran. Llevad a vuestras mujeres. Si conseguís que se pimplen un poquito, seguro que acepta vuestros besos. Y nada más, que seáis felices, que desarrolléis vuestra potencia, que no os quejéis de nada. Quejarse no, nunca, caca. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.